Ok, entonces ya tomaste la decisión de que vas a empezar un negocio. Primero que nada, si ya decidiste que es un negocio digital o un negocio en persona, hay tres cosas las cuales me enfoqué en pensar para entender qué tipo de nicho o industria yo debería enfocarme en atender. Y así pensar si va a ser un servicio, si va a ser un producto, sea lo que sea, para encontrar el nicho o la industria en la que deberías enfocarte, hay tres elementos que en realidad cualquier persona que está pensando en empezar su negocio debería tomar en cuenta antes de hacer cualquier cosa. El elemento número uno es familiaridad. Entonces, para entrar de una vez en tema y para de verdad usar un ejemplo funcional, vamos a asumir que vas a crear un negocio digital y que va a ser un servicio, ¿ok? Un servicio significa que tú haces algo por alguien y eso es repetible y necesitas tú hacer eso o tener un equipo que te ayude a hacer eso. Es decir, servirle a alguien en algo que toma tiempo lograr. Cambio un producto, como lo he mencionado en otros videos, es cuando tienes algo que vendes repetidamente y ya está hecho. Lo tienes en un almacén o en una habitación guardado o en cajas o lo traes de otra parte. Pero si es un servicio, que es algo que haces, intercambias algún tipo de habilidad que tengas, entonces de nuevo, enfoquémonos en esto. Imaginémonos que es un servicio y que es 100% digital. ¿Qué vas a hacer? Entonces, número uno es la familiaridad que tú tienes con ese tipo de industria. Es decir, dependiendo de tu experiencia de vida, dependiendo del network o del contexto o el entorno que tú tengas, los contactos, las personas que conozcas, etcétera, te va a ayudar bastante si tú estás familiarizado con ese tema. Es decir, vamos a tomar un ejemplo. Digamos que eres diseñador gráfico o eres muy bueno en diseño gráfico. Número uno, tienes mucha familiaridad con ese tema. O tienes un entorno rodeado de diseñadores gráficos. Tienes acceso a un grupo de personas que tienen esa habilidad y puedes decirles, hey muchachos, me pueden ayudar con esto. Entonces ya tienes acceso. Número 3, no eres diseñador gráfico en cuanto a que te graduaste de diseño gráfico, pero lo has hecho por varios años, por mucho tiempo, lo sabes hacer, tienes bastantes conocimientos más allá de lo básico, en donde tú puedes entregarle algo a alguien que la persona diga, wow, esto me gusta, estoy satisfecho con esto, y sabes pensar de manera crítica en cuanto a esa creación de ese tipo de creación de contenido. Entonces, familiaridad viene de ese aspecto que lo puedes encontrar en tres maneras. Uno, ya conoces a un entorno de gente que lo hace bien, que lo hace muy bien y que puedes acercarte a ellos y decirles, ayúdame con estos proyectos que tengo unos clientes que quiero atender. O número 2, tú eres esa persona, tú eres ese diseñador gráfico, tú sabes hacerlo muy bien y dices, ok, alguien me pide diseño gráfico, lo voy a hacer yo mismo. O número 3, puede que no estés graduado, puede que tal vez no tengas un entorno, pero sabes hacerlo de manera más allá de lo normal, o sea, sabes hacerlo de manera un poco más avanzada que el nivel básico y puedes literalmente hacer ese tipo de servicio que lo puedes entregar de manera digital. Entonces ya ahí tienes familiaridad con ese tema. ¿Y por qué es importante tener familiaridad con el tema? Porque al tener ese tipo de conocimiento tendrás más cercanía con el vocabulario que se usa para ese tipo de negocio, para ese tipo de servicio. También obviamente vas a tener conocimiento de cómo crear expectativas y metas para ese potencial cliente al cual estás sirviendo y al mismo tiempo estás creando un nexo en donde tú te puedes empezar a posicionar como un experto o una autoridad en ese tema. Mientras más clientes vas adquiriendo, ya que tienes una inicial familiarización con ese tema, mientras más clientes vas adquiriendo, eso va creando lo que se llama autoridad. Entonces esa autoridad a ti te ayuda a adquirir en el futuro más y más y más clientes y crear esa cartera de clientes que te permitirá escalar un negocio digital de servicio. La segunda cosa que deberías de verdad considerar al pensar en empezar tu negocio digital de servicio, para usarlo en este ejemplo, es que tengas una ventaja única. En este mismo ejemplo, ¿cuántos diseñadores gráficos no hay en el mundo? Abundan, hay bastantes. Pero ¿qué te da a ti una ventaja única? Tal vez la habilidad de tu entorno o tu habilidad propia o tus conocimientos son basados en algo muy nicho dentro de esa industria. Por ejemplo, capaz que eres muy bueno en ilustraciones o eres muy bueno editando videos de formato corto. Te queda muy bien los efectos de sonido, cómo te quedan, etcétera, etcétera. Entonces, si eres un ilustrador o si eres una persona que crea panfletos y has creado panfletos muy específicos, muy buenos para ciertas industrias. Y más allá de eso, vamos a decir que creas unos panfletos increíbles. Ahora, estos panfletos o leaflets o flyers son cosas que tal vez has hecho bastantes para grupos de música y has hecho un poco menos para, qué sé yo, dentistas o doctores. Entonces, te puedes enfocar aún más en un nicho aún más vertical, no horizontal, que es sirviendo a todo el mundo, sino más hacia a un sitio muy específico, como decir, ok, yo soy diseñador de panfletos o de flyers para eventos de música y músicos. Y ahí te vuelves una persona que es la más conocida en ese rubro y en ese específico nicho y siempre vas a adquirir clientes que son más de esa vertical o de ese mundo, pero lo que te hace es un experto y cada vez que ellos necesiten, y cada vez que los amigos de esos clientes tuyos necesiten a alguien que les haga diseño de esos flyers y digan, wow, ¿quién te hizo este panfleto o este flyer o este leaflet? Me lo hizo esta persona y es increíble cómo lo hacen. Y claro, mientras más de ellos hagas, mejor te quedan, mejor, más te especializas y más conocidos te haces por eso. Entonces sigues mandando tu autoridad en ese
sentido, pero al mismo tiempo te sigues haciendo mejor en la calidad de servicio que estás proveyendo, porque estás específicamente enfocándote en una vertical que va específicamente direccionada a un avatar, a una persona que es bien relevante a la cantidad de conocimientos y a tu práctica. Y número 3, que me parece súper importante, es que la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, cuando empezamos un negocio siempre pensamos en, oye, estoy familiarizado con esto, me gusta hacer esto, lo he hecho varias veces, y en el camino como que a veces se nos olvida por qué lo estamos haciendo. Casi que a veces se nos olvida que empezamos un negocio para eso mismo, para que sea un negocio. Y la base de un negocio es hacer dinero, es hacer income, es crear revenue, crear entradas de cash, entradas de efectivo, entrada de dinero. Entonces ahí es donde tienes que decir si el nicho o la industria que estás tratando de servir es una en donde hay demanda continua, que por ende te da lo que llamamos continuous cash flow, es decir, movimiento de caja continuo, o donde hay movimiento de dinero continuo que entra porque hay una necesidad continua. Es decir, en este mismo ejemplo, si estás haciendo leaflets, flyers, posters, pamphlets para eventos de música y para músicos, entonces cuando vayas a buscar tus clientes y cuando vayas a enfocarte en el mercado de clientes que quieres obtener, trata de enfocarte no en el cliente que tiene un evento al año o 2 al año. Enfócate en esa persona que todos los fines de semana o todas las semanas tiene un concierto, que todas las semanas tiene que tocar algo y es una necesidad que esa persona tiene continua, en donde siempre te necesita a ti porque tienes que constantemente editarle la fecha del evento, el lugar del evento, el arte del evento, que otras personas se van a presentar y todo este tipo de cosas que son necesidades continuas que básicamente justifica que esa persona te pague de manera continua. Ahí lo que puedes hacer es crear lo que se llama un retention fee o un modo de pago en donde te paguen de manera continua, tal vez un mismo precio. Tú le dices, mira, estos son los limitantes, cada mes te puedo hacer 4 flyers y cada adicional que quieras, porque sabes que la verdad de esta persona es hacer 4 conciertos a la semana. O si es por lo menos, sí, músicos esos que tocan 4 conciertos a la semana en diferentes bares o en diferentes sitios públicos. Dice, perfecto, mira, yo te voy a hacer un paquete de 10 de estos pósters al mes, este es lo que te vamos a cobrar. Fijo, si alguna vez te sale algo extra, te vamos a cobrar el extra a este precio. Pero por lo menos ya tienes una base de cobro que es fija y que es mes a mes y que sabes que ese artista va a estar vivo haciendo arte de esa manera por años y te hace flujo de caja. Y eso es solamente un cliente. Porque la idea aquí es que puedas repetir ese proceso y de hecho después empezar a crear un proceso alrededor de personas que tienen necesidad continua de ese tipo de cosa o habilidad que tú haces y en la cual te estás especializando para servir. Entonces, en resumen, esas 3 cosas son cosas que vas a necesitar cuando te estás enfocando en encontrar qué nicho sirves y qué industria. Familiaridad con la industria o el nicho y conocimiento de ese mercado. Número 2, ¿cuál es tu ventaja única dentro de ese mercado? O cómo puedes tú crear ventaja única. Capaz que en este momento no sabes cuál es tu ventaja única, pero puedes sentarte a pensar, ¿cuál sería mi ventaja única? Siempre piensa, ¿cuál es mi ventaja única en este mercado? Y número 3, algo que sea monetizable de manera continua. Recuerda, a pesar de que te gusta mucho lo que estás haciendo, esto es un negocio. Y cuando lo empezaste con la idea de que quieres empezar un negocio, que nunca se te olvide esa parte. Si quieres saber más de temas como esto, de cómo crear tu negocio de contenido, por favor no dudes en escribirme mensajes o comentarios de donde quieras que te responda a cualquier tipo de preguntas. Te podré comentar cómo yo comencé varios negocios de contenido con cientos de clientes y por eso ahora estoy en una misión de ayudar a personas tal vez como tú del otro lado de la cámara que necesitan un poco de ese conocimiento para empezar su propio negocio de esa misma manera. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.